Bueno, si nos vamos a la palabra del Señor, aquí nos está diciendo, si tú y yo permanecemos fieles a su palabra, seremos verdaderamente libres, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de su palabra, la verdad que es absoluta, no es relativa, la verdad de su palabra, y seremos libres. Amén. Seremos verdaderamente libres. Jesucristo es el que nos liberta, Él es la fuente de la verdad porque Él es la verdad. Nos liberta de consecuencias del pecado, nos liberta también de autoengaño, de falsas doctrinas y del engaño de Satanás. Jesús no nos da la libertad para vivir en libertinaje, no, sino que nos hace atraernos, nos atrae al corazón de Dios, amén. Que con toda esa libertad nosotros decidamos seguir a Cristo, seguir a Dios por medio de su palabra y con ayuda del Espíritu Santo que ahora está con nosotros. Y bien, como mencionaba nuestro pastor la semana pasada, nos habló precisamente la primera parte de la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero, un monje alemán, el 31 de octubre de 1517, clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, como protesta por haber metido la iglesia romana filosofías humanas contraria a la verdad de la palabra de Dios, condenando el abuso específicamente de las indulgencias. Y estas 95 tesis o principios fueron resumidos más adelante en 5 lemas conocidos como las 5 solas. Y la semana pasada nuestro pastor nos habló de las primeras 2. Sola escritura, que es solo la lectura, es la máxima autoridad del creyente, ¿cierto? Podemos hablar nosotros aquí al frente, pero es una responsabilidad nuestra de pasar por el filtro de la palabra de Dios todo lo que se habla aquí, ¿sí? Y es nuestra autoridad la palabra de Dios. La segunda sola fide, que significa solo la fe. La salvación se obtiene por fe. Amén. Y hoy veremos otras 3 restantes. Y como bien mencionaba al principio, la palabra es la que nos hace libres. Veíamos y conocíamos cómo este hombre, este varón, Martín Lutero, pues conocía la palabra. Y esa misma palabra lo hizo libres de aquellas filosofías. Y quiso arreglarlo, quiso mostrarles que estaban equivocados y hacer un tipo de debate que era muy común entre estudiantes, entre personas doctas de la palabra, pero no quería llegar a una revolución, como bien se nos mencionaba. Y fíjense, también dentro de esta historia de los hombres de la Reforma, hombres importantes, hombres que Dios utilizó, también existieron mujeres que tuvieron un papel muy importante en la Reforma. Te voy a mencionar solamente 4, rápidamente. Se habla de Argula de Grumbach, la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero. También está Idelete de Burr, esposa de Juan Calvino, otro de los reformadores, iniciadores. Le llamaba Juan Calvino la fiel ayudante de mi ministerio. Fiel ayudante de mi ministerio. Otra de ellas, Margarita de Navarra, promovió el estudio y la publicación de las escrituras en francés. Sabemos que periódicamente se fueron traduciendo la Biblia, la palabra de Dios, a diferentes idiomas. Gracias a Dios para que la gente tuviera ese conocimiento de la verdad. Y fue así entonces como fueron abiertos los ojos. Y tú y yo un día nos fueron abiertos los ojos. ¿Cuántos decimos amén? Un día tú y yo fuimos aprendiendo de la palabra y la palabra nos hizo libres. No sé cuántos años tengan ustedes de haberle entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo, de haberse arrepentido de sus pecados y reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, confesándolo con nuestra boca y creyéndolo con nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. Y desde ese momento Dios nos dio la salvación, amén. Entonces, hombres y mujeres empezaron a leer la palabra de Dios,
aprendieron latín, aprendieron varios idiomas, empezaron a conocer la palabra de Dios y fue como fueron abiertos sus ojos. Y la cuarta mujer, Catarina von Bora, esposa de Martín Lutero. Él le decía, amada. No sé tú, esposo, ¿cómo le dices a tu esposa? No, ¿verdad? No le dicen, no le digas así, no le digan como muchos en algunos lugares, vieja. Y dice, no, si no estoy tan vieja. No, y no soy vieja. Y de verdad, familiares míos, sobre todo de alejados de las ciudades, yo escuchaba que le dicen así. Ay, bueno, no sé cómo le llamas tú. Le decía amada a Catarina, le decía mi amor verdadero, le decía mi encantadora Kate. ¿Y cómo no llamarla así si ella lo cuidaba? Fíjense, cuidaba a Lutero porque a menudo se enfermaba de gota, de insomnio, catarro, hemorroides, estreñimiento, mareos y varias afecciones más. Ellos fueron un ejemplo de un buen matrimonio, conforme a la palabra de Dios. No sé, varón, de cuántas cosas te cuida tu esposita, tu amada. ¿Ya se lo agradeciste el día de hoy? Tal vez te preparó el desayuno o te veniste en ayunas, te mandó en ayunas, ¿no? Bueno, son muchas cosas. Y esta Catarina, esta mujer, demostró cómo ser una mujer conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Se dice que ella nació en una familia donde su papá quedó viudo, se volvió a casar y a ella la mandaron al convento desde muy chiquita. Y a los 16 años ella tomó los votos, precisamente como monja, votos de pobreza, obediencia y castidad. Después de varios años en su vida religiosa, alrededor de los 24 años, ella se interesó por la reforma, se interesó en los escritos de Lutero y junto con otras 11 monjas salieron del convento hasta encontrarse con él, y 2 años después ella se casó con Lutero. Ella le ayudó también como buena ayuda idónea. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por nuestras ayudas idóneas? Le damos gracias, no, ¿qué pasó? Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Gracias a Dios por esas ayudas idóneas que Dios nos ha puesto al lado de nosotros. Amén. ¿Has escuchado la frase, detrás de un gran hombre existe una gran mujer? Eso es mentira. No es atrás, es al lado, ¿cierto? Aquellos que conocemos la palabra de Dios y sabemos que necesitamos amarlas y cómo nos dice Dios que debemos de tratarlas. Por eso Dios, como vaso más frágil, por eso Dios no la creó de un hueso de los pies para que el hombre la pisotee. Tampoco la creó de una parte de la cabeza para que ella estuviera sobre nosotros, sino a un costado, para que siempre esté a mi lado, ¿no? Salió un verso, ¿verdad? En verso sin esfuerzo. Esa es la ayuda idónea, a un lado. Al lado de un gran hombre existe una gran mujer. Juntos. Amén. Así es que varón, joven, lástima que ya se fueron, pero yo oro y les pido que el Señor les dé sabiduría para que elijan correctamente a la mamá, a los varones, a la mamá de sus hijos, y a las chicas, el papá de sus hijos. Que unos años después, que le digan a sus hijos ya en la adolescencia, yo hice un pacto con Dios de elegir correctamente a quien ahora es tu mamá, a quien ahora es tu papá, que los conduce a los pies de Cristo, que les da un ejemplo de un varón conforme a su corazón. ¿Cuántas chicas dicen amén que aún todavía ya están en edad, ¿no? Ya unos 35, no, ¿sí? De verdad, oren y pídanle al Señor, aquel que va a ser el esposo de su esposo, aquel va a ser el padre de sus hijos, aquella mujer que va a ser la mamá de sus hijos, ¿ok? Entonces, así como Ideled y como Catarina, que fueron buenas esposas para esos reformadores protestantes, esposas, ustedes pueden ser buenas ayudas idóneas también para sus esposos reformados. No, protestones no, reformados. Algunos tal vez serán protestones, pero qué mejor, transformados, amén, conforme a la palabra de Dios.
Ok, vayámonos a la tercera sola. Y la tercera sola es sola gratia, solo la gracia. Vamos a ver, les voy a mencionar brevemente algunos contextos políticos, culturales, económicos, históricos y sociales en el que surge esta verdad, solo la gracia. Por ello se volvió una revolución y traigámonos a nuestro entorno actualmente. En aquel entonces el contexto, cuando llegaron a escuchar solo la gracia, número 1, había pago de indulgencias. Número 2, había un mercantilismo de la fe. Y número 3, había una opresión de los más pobres. Sabíamos que nada, y hasta aún en la actualidad, ningún tipo de objeto religioso debe ser objeto de comercio, ¿cierto? Nadie te debe de vender un objeto creyendo que ese es no sé, algo de Dios, algo que merece nuestra adoración. Nada. Y hoy en día lamentablemente se escucha mucho. Que agua del río Jordán, que la rosa de Sarón, que un montón de cosas religiosas y que pueden hacer por ti y es para tu beneficio, tu prosperidad, etcétera, etcétera. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque solamente es por gracia. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado sin condición. Su amor es sin condición, porque todo lo que tú y yo hagamos no va a restarle a su amor, ni le va a aumentar a su amor que Dios tiene para con nosotros. Y Él nos lo dice, y es algo que no entendemos. Nos lo dice en su palabra repetidamente, con cuánto amor Dios nos ama. Entonces, ese regalo de Dios, porque es por gracia, es de una forma inmerecida, gracias a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia. Significa que como todos somos pecadores, no hay ni uno justo, dice Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, están destituidos, privados, lejos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores. Y amigo, amiga, si tú nos visitas, todos somos pecadores. Si no hemos recibido a Cristo Jesús, es el único Salvador. No hay ninguna persona, ningún movimiento, solamente Cristo Jesús, y más adelante vamos a comentar un poco más. Entonces, solo la gracia, es por gracia, no es porque lo ganemos, sino solamente Dios nos lo da. Tú y yo estábamos alejados de Dios, mas sin embargo el amor de Dios nos los mostró, su gracia, aunque tú y yo éramos pecadores. Y todo eso lleva, y se mencionó la semana pasada, no por obras. Como dice Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dicen amén? Nunca íbamos nosotros a hacer algo para obtener ese regalo que Dios nos da, que Dios nos dio, aquellos que ya lo recibimos, y que ahora nuevamente te recuerda, te da si no lo has recibido en tu corazón, lo has confesado como tu único Salvador. Por gracia. Las personas que valoran la gracia de Dios son agradecidos. Los que no la valoran, podemos caer en ingratitud. Entonces, te felicito por haber venido hoy, este día, primer día de la semana, para darle la gloria a Dios. Para venir con tu corazón agradecido a adorarlo, ¿cierto? Venimos a adorarlo, no venimos a ver al hermano, a la hermana, joven, a la chica que te agrada o al chico que te agrada, no, venimos a glorificar su nombre. Cuarto, solus Christus, solo por Cristo. Y ya mencionaba, solamente la salvación es por medio de ¿quién? De Cristo. ¿En qué contexto se encontraba? Número 1, había una decadencia y corrupción. Número 2, un lujo, pompa, ostentación por parte de la curia, o sea, eran organizaciones, y actualmente organizaciones, congregaciones y tribunales de la corte del pontífice. Había mucha opulencia, mucha pompa, mucho lujo. Esa vida de lujo que tenían los papas y los cardenales entraba en contradicción con el ejemplo de Cristo.
Aún Cristo reconocía a Dios Padre. Aún Él no se exaltaba, sino dice la palabra de Dios que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, después de haber sacrificado su vida por ti y por mí. Dios lo exaltó, ¿sí? Yo no busco mi gloria, sino la del Padre, Él decía. ¿Y nosotros la buscamos? ¿Reconocemos a Cristo como nuestro Salvador? La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo cualquier camino para llegar a Dios. Hemos escuchado, todos los caminos llegan a Roma, y se cree que todos los caminos llegan a Dios, ¿cierto? Algunos creen eso. Tal vez tú y yo lo creíamos años atrás, que todos los caminos llegaban a Dios. No, cuando venimos a la palabra de Dios es cuando verdaderamente somos libres de todas esas filosofías. No todos los caminos, solamente hay un camino, y eso es Cristo. Dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Le decían los apóstoles: muéstranos al Padre. ¿No han visto al Padre? Aquí estoy. Han pasado conmigo y aún todavía no conocen al Padre. Muéstranos el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién es nuestro intercesor? Dice la palabra también, el Espíritu Santo. Jesús está intercediendo por nosotros. Él es el que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Y Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. Repite conmigo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y lo cantamos. Nombre sobre todo nombre, en ninguno hay otra salvación. No está San Gabriel, San Macario, San Arturo, no, solamente Jesucristo. Es el único que nos lleva al Padre. Tal vez tú y yo andábamos en muchos creyendo caminos hacia Dios y le pedíamos y le rogábamos, pero venimos a ser libres a través de la palabra del Señor, que no hay ningún intermediario entre el hombre y nuestro Padre Celestial. Jesucristo hombre, que es sobre todo nombre. ¿Ya mora ahora en tu corazón? Me acuerdo que a los pequeñitos, por eso dice la palabra del Señor, que seamos como niños. Un corazón enseñable. Que cuando le presentan la palabra del Señor, la Biblia, que si quieren recibir a Jesús en su corazón, emocionados, dicen sí, y hacen una oración. Y algunos yo los he visto, algunos lloran y les preguntan: ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? No sé. No saben ahora lo que pasó en su ser, algo grandioso en su ser, porque hicieron la oración de fe. Jesús, perdóname todos mis pecados, todo lo que he hecho malo, perdóname, entra en mi corazón, ayúdame a ser el niño que tú quieres que yo sea, no, el hombre que tú quieres que yo sea. Me arrepiento de todo eso, ayúdame a ser transformado para hacer tu voluntad. Te recibo como mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Una oración sencilla. Y se gozan. Y no lo entienden, apenas es un caminar, que ahora el Espíritu Santo viene a morar en ese pequeño, en esa pequeña. Y empieza a ayudarle a darle entendimiento de su palabra. Ahora lee su palabra, la palabra de Dios, con más entendimiento. Porque ahora el Espíritu Santo le enseña, porque el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, es el que redarguye de pecado, es el que consuela, es el que dirige, es el que guía, es el que también está con nosotros. Y empieza una vida
de experiencias, no una experiencia, experiencias. Cada pequeño con ahora Jesús, que ahora vive en su corazón, porque ahora tú le preguntas, ¿Jesús dónde está? Allá en el cielo, con papá Dios, ¿sí? ¿Y a dónde más? Aquí en mi corazón, vive en mi corazón. Y necesitamos traer esas experiencias a nuestro corazón nuevamente. Ahora Jesús vive y reina en nuestro corazón. ¿Es verdad? Jesús vive y reina en nuestro corazón. ¿Lo podemos mostrar con nuestro semblante? A ver, ¿con nuestro semblante? Solo Cristo debe de vivir en nuestro corazón ahora. ¿En dónde iba? 5. La 5. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, amén. Y Él está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Él prometió que nunca nos iba a dejar solos. Yo no sé por lo que estás pasando el día de hoy, pero su palabra de Dios dice, Jesús, les conviene que yo me vaya. Los discípulos no querían que se fuera Jesús. Imagínense todas las maravillas que habían visto con Él y luego resucitar. ¡Wow! Algo increíble que tú y yo no debemos de perder esa... se me olvidó esa palabra. Esa capacidad de asombro. ¡Wow! Jesucristo murió, pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre esperando el día para venir por su iglesia. Y tú y yo debemos de estar preparados. Entonces, estamos conscientes de esa verdad, de lo que ahora somos en Cristo Jesús, porque Él ahora vive en nosotros. Convenía que Él se fuera para enviar al Espíritu Santo que ahora mora en nuestro corazón, en nuestro interior. A veces no llegamos a comprender ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo poder, lo hemos escuchado muchas veces, que ahora está en ti y en mí, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos hemos arrepentido y ahora somos salvos por Cristo Jesús. 5. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria, amén. El contexto, ¿qué contexto había? Les mencioné hace rato el contexto que había en este sola, pensando en Cristo Jesús. Había una decadencia, una corrupción, un lujo, pompa y ostentación por parte de la curia. En la cuarta sola, solo Cristo, aquellos que están apuntando. Número 1, el Papa era el puente entre lo profano y lo sagrado. Y número 2, la religión determinaba las estructuras sociales. Ese es el contexto que se vivía en la cuarta sola que les mencioné, solo Cristo. Entonces, pensaban que el pontífice era el puente, ¿no? ¿Sí? Entre lo profano y lo sagrado, ya mencionamos, el único puente es Jesucristo. ¿Ok? Sí, solo la gloria a Dios, había una decadencia, un lujo, una pompa, en esa vida de lujo estaban viviendo los papas, los cardenales, y entraban en esa contradicción de la humildad de Cristo, ¿no? Lo que nos vino a mostrar. No quiere decir la humildad y todos vayamos a ser pobres, no quiere decir que el ser pobre es humilde y el que es rico ya es ostentoso. No, he conocido hombres que han tenido una posición económica alta y se visten normal, se visten con sencillez. Yo recuerdo hace años, un varón, en mis primeros pasos en el Señor, y hoy en día también podemos ver, ¿no? No por ser pobre ya uno es humilde, ¿sí? En todo ámbito debemos demostrar esa humildad que Cristo nos demostró, porque Cristo, siendo Rey, se hizo hombre para habitar entre nosotros y mostrarnos una sencillez, una humildad con la que se dirigía a los judíos, a los fariseos, y también cómo se dirigía a su pueblo
que había creído en Él, y también a la gente, aún no siendo judía, que creyó en Él. Entonces la gloria, solo a Dios sea la gloria. Específicamente en ese contexto, donde veían mucha opulencia, Lutero escribió: la autoridad de los creyentes no depende de su nivel económico ni de su poder, sino del servicio que dan por los demás. Y aún así, en ese servicio que dan, a Dios sea la gloria. Amén. ¿Cuántos decimos amén? En el servicio que damos sea la gloria. No por lo que tengan, sino el servicio que dan, que damos, que das. Puedes decirle gracias al que tienes a tu lado. Tal vez sirve en algún ministerio, no lo sé. Gracias por venir a acomodar, gracias por venir a acomodar a todos los que vienen en la mañana, gracias que se levantan temprano, gracias por venir a acomodar la silla donde yo me siento y me siento cómodo. Gracias por aquellos que levantan esto para que no me pegue mucho el sol, más a mí, yo lo siento más. Gracias, de verdad, gracias por todo lo que hacen, porque demuestran que aman al Señor, pudiendo hacer otras cosas, descansar, pero ustedes se sacrifican, crucifican su carne y vienen aquí, sé que hasta desde las 6 de la mañana, 6:30, vienen aquí, y también los que levantan esto. Gracias, de verdad. ¿Se necesitan más manos? Sí, más manos, sí. Hoy vemos una ausencia de una batería. Tal vez tú que estás sentado, si sabes o pudieras aprender, estarías aquí. Se necesitan también tocar guitarra, tocar el teclado, unos hasta el sax, ¿ah? Algo hermoso para la gloria de Dios. ¿Para qué? ¿Para vanagloria tuya? No, es para la gloria de Dios. Y aunque no lo crean, vamos terminando. Es para la gloria de Dios. Así es que tú y yo hacemos, no es que le hagamos falta a Dios, porque Él lo puede hacer, sino Dios quiere usarnos para la gloria de su nombre. Amén. Estemos dispuestos y disponibles, ya nos han compartido. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Amén. Es el propósito de glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Las virtudes de su carácter. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Repite conmigo: nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Puesto que la gloria de Dios procede de Él, Él no permitirá establecer la afirmación de que la gloria proviene del hombre o de cualquier cosa, o de la naturaleza. Algunos hasta adoran la naturaleza. Fíjate, solamente tú y yo debemos de adorar a Dios, porque involucra el postrarte. Algunos podemos decirle, y bien tierno a algún bebé: ay, cómo te adoro, chiquitín, y le agarras de los cachetes. O sea, tengamos que tener cuidado en esa palabra de adorar, decírsela a alguien. Yo no adoro a mi esposa, la amo, pero yo no la adoro, la amo.
tengamos cuidado. Y muchos podemos cambiar esa gloria por algún hombre, alguna mujer, alguna cosa, algo, un grupo, no lo sé. Inclusive nosotros mismos. Tengamos cuidado. En Isaías vemos un ejemplo del celo de Dios por su gloria. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Este celo por su gloria es similar a lo que dice Pablo en Romanos 1:21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Tengamos cuidado a quién le damos la gloria, porque solamente Dios, nuestro Padre, es el único merecedor de toda gloria, de toda honra. Pregúntate por último, ¿mi vida glorifica a Dios? Tú y yo debemos de glorificar a nuestro Padre Celestial. Mi vida, mi forma de pensar, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo digo, lo que yo hago, por los caminos donde ando, ¿glorifican a nuestro Padre Celestial? Mis acciones. Salmos 115:1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Amén. Entonces, ese mismo deseo por regresar a las Escrituras que había en Lutero hace casi 500 años, debemos de vivirlo tú y yo todos los días, de volver a las Escrituras, volver a Dios. ¿Sí? Recordar que solamente por fe es la salvación. Es por gracia solamente. Solo Cristo. Y solamente a Dios la gloria. Amén. Y por último dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cierra tus ojos. Padre, te doy muchas gracias porque tú nos recuerdas semana a semana, día tras día, que tú eres el creador de todo, Señor, y a ti te debemos, porque solamente es para ti, por ti, la gloria y la honra. Tú nos creaste para la alabanza de tu nombre. Tú nos creaste para glorificarte a ti, Dios. Te alabamos, Padre, por esa salvación que vino, por esa fe, por tu gracia inmerecida, Dios. Por todos nuestros pecados que nosotros hicimos, hemos venido al trono de la gracia, donde hemos hallado el oportuno socorro, la salvación para nuestra alma. Te damos las gracias a aquellos que te hemos recibido en nuestro corazón. Y queremos seguir caminando en esos principios de tu palabra, basados en tu palabra. Porque solamente Cristo es nuestro puente hacia ti. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias porque hubo un día que abrimos nuestra boca, nuestro corazón, para declararte a ti como nuestro único suficiente Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo que ahora se mueve en nosotros y está en nosotros, que nos hace conscientes a quien debemos toda la gloria, toda la honra, que eres tú, Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde y te agradecemos por tu palabra, que la podemos tener palpable, física, cerca de nosotros. Sigue trayendo un hambre, una sed de buscar tu palabra, y que no solamente seamos conocedores, sino también seamos hacedores de ella, para glorificar tu nombre y traer más a tus pies, Cristo, porque ellos también merecen ser libres como un día nosotros lo fuimos. Gracias te doy, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, mi Salvador. Y si hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, o como decía nuestro pastor, puedes repetir esas palabras y puedes estar seguro de tu salvación desde ese momento. Puedes decirle: perdóname, Dios, porque yo no le he dado la gloria a tu nombre.
y me he ido con filosofías humanas. Perdona mis pecados. Reconozco que ante ti soy pecador y merezco el castigo eterno, pero ahora sé y entiendo que Jesús es mi único Salvador. Yo quiero que viva en mi corazón y te abro mi corazón para que entres en mí y pueda yo ahora tener esa experiencia de la que muchas veces he escuchado. Perdóname, Padre. Transfórmame, hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora sé, como dice tu palabra, que un día vendrás por mí para vivir yo contigo por toda la eternidad. Te doy gracias. Ahora lo entiendo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, por escuchar mi oración y mi corazón. Amén. Dale ese aplauso al Señor, porque Él se merece toda la gloria, y puedes voltear hacia Él, no hacia mí, voltear hacia Él, porque el Señor está aquí. El Señor está aquí, amén. Y el Señor está en ti. Suena como comercial, pero es la realidad, dice la palabra de Dios. El Señor está aquí y está en ti, amén.